Y este tema lo vamos a ampliar a través de nuestro móvil de Exteriores. Está trabajando en este momento Facundo Galante, quien saludamos. Muy buenas noches y adelante con la información, Facundo. Es así, Evangelina, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a seguir ahondando en esta audiencia que se produjo por juicio abreviado a José Allende. Por esa razón estamos con una de las partes intervinientes en esta audiencia, abogada, representante de la querella, en representación de Sonia Velázquez, la ministra de Salud, quien denunció a Allende por amenaza. Estamos con Fernanda Vázquez Pinasco, para hacer referencia a este tema. En principio, bueno, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches a todos, todas y todes, gracias por venir hasta aquí y hacer la nota. Bueno, ¿qué fue lo que planteó hoy en la audiencia? Bueno, hoy se trató el pedido del Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica de Allende para concluir el juicio por medio del juicio abreviado, que es un modo de concluir un juicio penal, ¿no? Y nosotras como querellantes, que también cumplimos un rol importante porque seríamos también la parte acusadora, nos oponemos a este modo de abreviar, a la calificación penal dada por el Ministerio Público Fiscal y al monto de la pena también. ¿Y cuáles son las razones por las que usted se opone a esto del juicio abreviado? Bien, son 3 al menos. La primera tiene que ver con aquello que el Ministerio Público Fiscal debió hacer y no hizo, que fue en el legajo donde se ventilaban las denuncias, la denuncia realizada por nuestra ministra de Salud, Sonia Velázquez, no se le recabó el consentimiento como debía ser. Solo se le preguntó si quería terminar el juicio de este modo. ¿A qué me refiero con esto? Para que las personas sepan, cuando estamos en presencia de delitos cometidos en el contexto de violencia de género, el Estado argentino está obligado a hacer más de lo que debe hacer. Es decir, a la ministra de Salud y a cualquier otra mujer, el fiscal o la fiscal debe darle toda la información completa e integral. Debe decirle cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Si se llega a un proceso o a la terminación de un proceso de este modo, debe decirle qué significa cambiar una calificación legal, qué significa modificar una pena, cuáles son las reglas de conducta. Es decir, no puede hacerlo de manera discrecional, ¿sí? Esto es una obligación del Estado argentino, que si se incumple, caemos en responsabilidad internacional. ¿Se entiende como una estrategia por parte de Allende esto de haber aceptado los cargos que se le imputan como para morigerar la pena? ¿Qué opina usted? Bueno, varias cosas. Me quedó un poco para atrás y lo pongo ahí para que la gente sepa. También nos oponemos a esta calificación legal de amenazas simples que le otorga el Ministerio Público Fiscal para acordar esta pena. No es una estrategia de las personas que están imputadas decir que son responsables, los autores responsables del hecho que se le endilga, sino que es parte del proceso y es la fundamentación del proceso de abreviado o de juicio abreviado. ¿Por qué? Porque se entiende que si una persona reconoce que el hecho lo cometió y que por tanto está mal lo que hizo, vamos a ponernos en términos coloquiales, eso representa para la sociedad que se morigere o que al menos se repare el delito o el daño punitivo. Entonces, es parte de este proceso. Ahora bien, no se puede justificar el avasallamiento de derechos humanos de las humanas, que somos las mujeres, en virtud de terminar un juicio con este modo de juicio abreviado, ¿ok? Evangelina, la doctora Vázquez Pinasco te está escuchando, ¿eh? Sí, bueno, buenas noches. Ya desde un principio se habían manifestado en oposición a la realización del juicio abreviado, hoy por hoy a este acuerdo que se ha presentado. ¿Quién debe resolver sobre esto que está planteando la querella, ¿no? Que es nada más y nada menos que dejar sin efecto esto que está ocurriendo, ¿no? E ir a juicio. Exacto. Gracias por tu pregunta. Mira, la señora ministra, ahora representada por mí como abogada querellante, cuando tomó conocimiento por medio de los medios de comunicación que se había llegado a este juicio abreviado y en estas condiciones, inmediatamente se opuso. Siempre se opuso a este modo de abreviar. Y además nos oponemos técnicamente a la calificación legal, que no es menor, porque para que la gente sepa, salimos de una pena de 6 a 2 años de prisión a 5 a 10 años de prisión. Digo, no es menor. Pero esto es importante que se sepa.
Yo tuve un profesor en la Facultad de Derecho que se llama Felipe Cheli, decía en aquella época que la víctima no es un convidado de piedra. Los nuevos aires del derecho penal, el derecho procesal penal, entienden esto y la querella tiene un rol preponderante porque también es la acusadora. Entonces es importante que la sociedad sepa que la ministra no es que se opone porque quiere oponerse, tiene un fundamento. Y ese fundamento tiene raigambre convencional y constitucional y está basado en los derechos humanos de las humanas, y en lo que el Estado argentino debe hacer y no hace. Y si no lo hace, incurre responsabilidad internacional. Su planteo en la audiencia va en consonancia o en sintonía con lo que plantearon las demás partes intervinientes. Digo, por ejemplo, la representación del periodista Martín Carboni en Rubén Pagliotto. Claro. El compañero de ustedes, el periodista, también se opone a este modo de abreviar. Piensen ustedes que se mezcló, para que la gente entienda, un delito que es contra la administración pública y otros delitos que son contra la libertad de las personas, ¿sí? Se mezcló todo y se llegó a este acuerdo. No, vamos a individualizar la pena, vamos a decir por qué se llegó. Supónganse que hubiera sido un abreviado, que se llegue a un acuerdo de abreviado, juicio abreviado con mi representada. Bueno, allí va a estar determinado el hecho, va a decir cuál es la pena individualizada. Acá no, acá se englobó todo y se invisibilizó nuevamente a las mujeres. El derecho penal no es neutral. El derecho penal se erige a partir de lo que nosotras decimos la manera androcéntrica de ver el mundo, en la lógica y en el mirar del hombre, que las mujeres quedamos nuevamente invisibilizadas. Doctora, ya la última de mi parte para no robarle más tiempo. En el caso de que se avance en la posibilidad de este juicio abreviado, ¿cuál sería la pena que le cabería, que recibiría Allende? Bueno, tanto es un requisito del juicio abreviado acordar una pena, ¿sí? Y la pena que acordó el Ministerio Público Fiscal por todos estos hechos, estos 3 legajos, delitos contra la administración, coacciones contra el compañero periodista y amenazas, y yo sigo oponiéndome a esa calificación porque creemos que son coacciones agravadas. Todo eso engloba 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional. ¿Por qué? Porque no supera los 3 años. Fíjense qué falta de perspectiva de género al momento de hacer el juicio de abreviado, que recortan por lo más vulnerable que somos las mujeres, nos vulneran, no somos una franja vulnerable, nos vulneran, cambia la calificación, utiliza la amenaza simple, porque si no, no puede perforar el mínimo de 5 años, con lo cual iría a prisión. Claro. Es para reflexionar. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Ahí estaba entonces la doctora Fernanda Vázquez Pinasco, Evangelina, haciendo referencia a lo sucedido entonces en esta audiencia por juicio abreviado. El próximo jueves se resolverá si es homologado o no. Muy bien, Facundo, muchísimas gracias. Hasta luego. A ustedes, hasta luego.